Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está... Buenas noches. Vamos a darles la bienvenida hoy con un silencio que duele. Y si Dayana tiene a mano el audio, después largamos con la presentación. ¿Puede ser, Dayana? ¿Lo tenés? Y no tengo pensado hundirme acá tirado. En la Argentina de Messi hay detenciones ilegales. En la Argentina de Messi hay un presidente que gobierna a fuerza de persecución política. En la Argentina de Messi hay hambre y represión. Hoy arranca la Copa América y este es un mensaje urgente para que el mundo sepa que en la misma Argentina donde se ocultaba la desaparición de personas mientras se jugaba el Mundial de 1978, nos encontramos en una situación similar de miedo y ajuste económico. En el país de las hazañas deportivas, las leyes más brutales de expropiación del agua, la tierra, la energía, que desplazan a pueblos originarios y nos quitan el futuro, se aprueban a fuerza de reprimir brutalmente la protesta social. Palos, gases tóxicos, avasallamiento y golpes. Militarizaron la calle para desalojarla y detuvieron arbitrariamente a 33 personas. Las acusan de terroristas. Soy vendedor, tengo una parrilla de choripati. ¿Qué es la parrilla? Acá a la vuelta. De poner en riesgo la democracia cuando en el Congreso se compraron votos para asegurar que los grandes capitales queden libres de impuestos y responsabilidad social. Para el pueblo, violencia, pobreza y colonialismo. Quieren instalar que protestar es delito. En la Argentina de Messi, las madres de Plaza de Mayo nos enseñaron a marchar en ronda y a hablar con la prensa internacional para romper el muro de silencio sobre los crímenes de la dictadura de 1976. Hoy necesitamos romper la censura que imponen los algoritmos, hacer estallar la solidaridad entre la anestesia de los memes. Estamos marchando en ronda ahora mismo. Que en la Argentina de Messi no nos gane el silencio. Y es así, buenas noches de nuevo, con una Argentina que duele, pero que nos quedará en la memoria, porque los pueblos tenemos memoria. Les damos la bienvenida a Pensamiento Crítico y Memoria, una de las expresiones radiales de Proyecto Cultural Maíz, nuestra cita de la noche de los martes en Radio Rebelde. Un proyecto que reclama patria soberana, y es nuestra emisión semanal consecutiva número 155, porque el martes pasado, ¿te acordás, Roberto? Hubo partido y no tuvimos programa. Agradecemos a las emisoras que nos repiten con este mensaje, que junto al de otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz, tiene la orgullosa pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Soy Ricardo Con, me acompaña esta noche Roberto Paiva, con el imprescindible apoyo técnico de Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde. Hoy vamos a emitir la trilogía de audios de Silvana Zacari respecto de la violencia en la comunicación oficial, trabajo al que denominó Discursos del Odio. Vamos a hablar con Roberto Paiva sobre la situación internacional, otros temas de actualidad que preocupan y ocupan a nuestro colectivo en Proyecto Cultural Maíz y Patria Soberana. Así que allá vamos. ¿Cómo estás esta noche, Roberto? Estás muteado. Desmuteate para el público. Preparado y con muchas ganas, la verdad, a pesar de las noticias, pero bueno, hay que sacar este pecho y adelante. Es que es así. Si en esta noticia seríamos siempre felices. ¿De qué pelearíamos, Roberto? ¿Qué pelearíamos? Sí, hace mucho tiempo que ya vengo sosteniendo y por suerte que la vida es lucha y hay que seguir. Tal cual. La vida es lucha y la lucha es vida. Claro. Porque es lo que te hace sentir vivo, activo, capaz. Ni más ni menos. La convicción, y esto tiene que ver por ahí con la fe en la propia victoria, ¿no? Si no tenemos sí. convicción, ¿para qué luchar?
Seguro. Ahí estamos. Hoy quiero recordar el intento de magnicidio contra Cristina, y Luis Brustein hizo un análisis muy interesante, lo puso en el marco de la actualidad nacional, y uno dirá qué tendrá que ver, pero Luisito Brustein la tiene bastante clara, escribe cosas muy interesantes, y tenemos a mano, si Dayana lo tiene, porque le he mareado con los audios esta semana, las cosas que le mandé, le superpuse, le cambié, el audio de Rafael Solano. Dayana, ¿lo tenés a mano? ¿Cómo se relaciona la ley Bases con el intento de asesinato de Cristina Kirchner? Explicación. El intento de asesinato a Cristina Kirchner fue sostenido por el discurso de odio que se instaló para destruir a una referente popular. La ley Bases fue la consagración de los intereses que insuflaron ese discurso. El comienzo del juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner y la aprobación de la ley Bases dieron forma esta semana a un diagnóstico muy aproximado sobre la crisis o sobre la forma como el país resolvió los conflictos y tomó un rumbo. El resultado es alarmante por la salud institucional de una democracia atravesada por discursos de odio instrumentados por sectores del poder económico que finalmente logran favorecer sus intereses. El capítulo impositivo de la ley base es autoincriminatorio. 1 millón de trabajadores pasarán a pagar ganancias por el equivalente al 0,5% del PBI. Y por la rebaja al impuesto a los bienes personales, los 120.000 millonarios que fugaron dólares al exterior dejarán de pagar el equivalente al 0,4% del PBI. Pierden los trabajadores, ganan los millonarios que fugaron dólares. Ambos impuestos son coparticipables y formaron parte de la extorsión del gobierno sobre los gobernadores para la aprobación de la ley. Los del centro del país, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, agarraron viaje sin dudarlo porque el porcentaje de trabajadores afectados por ganancias es menor. En cambio, los gobernadores de las provincias del sur, como Chubut, donde los salarios son más altos porque se considera zona desfavorable, hicieron el teatro de protestar, pero sus diputados igual firmaron. Como la cantidad coparticipable prácticamente no varía, estos gobernadores aceptaron que les aumenten los impuestos a los trabajadores y se los bajen a los ricos. Los diputados de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires votaron en contra de esos cambios, igual que la gran mayoría de esa bancada, además de los diputados de la izquierda. El tema impositivo no fue el más importante, pero es muy claro para exponer de manera inapelable quién gana y quién pierde con esa ley. Y muy claro también para mostrar la forma como el gobierno corrompe la política. Pero quizás lo más clarificador fue que muchos de los diputados que votaron a favor de esta norma hicieron discursos en contra, con críticas muy certeras a lo que estaban votando. El diputado radical por Córdoba, Rodrigo de Loredo, resultó quizás el más famoso por ese rasgo esquizofrénico de una parte de la política nacional. Nosotros le dijimos al oficialismo, ¿en serio quieren bajar impuestos a los más ricos, a los que tienen la plata afuera? Si ustedes quieren eso, nosotros lo apoyamos, aunque estamos en contra. Bueno, pero es lo que votó la gente. Se sacó la responsabilidad de encima como si a él no lo hubiera votado nadie. Y hubo gobernadores que podrían haber negociado la explotación del litio con mucho más beneficios para sus provincias, pero mandaron a votar a favor porque temieron quedar por fuera de un probable desembarco atropellado de empresas atraídas por una legislación tan favorable como la del RIGI. Cuando se perciban a fondo las consecuencias desfavorables en las provincias, es probable que esos gobernadores ya no gobiernen. Serán otros los que pagarán el costo. La política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y no solamente de las empresas a costa de las personas. La decisión de estos gobernadores para que los costos de sus decisiones las paguen los que vengan después también es una forma de corromper a la política. Se aceptó sin discutir ni investigar que las formas
las normas incluidas en la ley base fueron redactadas por los estudios de abogacía de las principales corporaciones. Cada uno puso lo que le convenía a sus clientes. Ni el poder económico ni los estudios de abogados forman parte de los poderes republicanos. Son poderes fácticos, igual que los medios de comunicación tradicionales y las redes. A poco de recuperar la democracia, se estableció una tensión intensa entre los poderes republicanos y los poderes fácticos. La aprobación de la ley bases es la consecuencia de que finalmente los tres poderes republicanos han sido arrasados por los poderes fácticos englobados en la cúspide de la pirámide social, un sector del capital concentrado en alianza con transnacionales. Los sectores populares, tanto los que aún defienden sus intereses como los que fueron cooptados por el discurso opuesto a ellos, quedaron arrinconados por la ofensiva salvaje de esta alianza reaccionaria, que es el principal factor de corrupción de la política, porque solo utiliza la compra de voluntades en la justicia y la política y la difamación en los medios y las redes. Una expresión clara de esta forma de hacer política ha sido la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el caso dramático de la desaparición del niño Loan Peña. Después de 10 días de silencio, anunció con gran teatralidad que viajaba a Paraguay porque había indicios de que el niño había sido llevado a ese país. Y en realidad era mentira, porque se trataba de un viaje programado desde mucho antes para una reunión de ministros del Mercosur. Después de ese papelón, anunció que ahora sí venía con todo, y que incluso iba a mirar con aparatos especiales el interior de la panza de animales salvajes, por si se habían comido a Loan. Ha sido un viaje largo para convertir a la política en este mamarracho. Cuando Patricia Bullrich era presidenta del PRO, se negó a repudiar el intento de asesinato a Cristina Kirchner. En ese punto se quebró el contrato democrático establecido cuando se retiró la dictadura. Los que festejaron, los que callaron, los que minimizaron fueron cómplices del discurso de odio que habían instalado en la sociedad y que culminó con ese atentado. Sé que hubiera provocado una guerra civil, dijo el criminal en el banquillo de los acusados. En las narices de la justicia y de los investigadores borraron los celulares de los atacantes y de todas las personas involucradas. No se investigaron los vínculos políticos de los acusados, militantes de agrupaciones macristas caracterizados por sus acciones violentas, ni sus fuentes de financiamiento, cuando era sabido que uno de sus principales dirigentes recibía mucho dinero de empresas de la familia Caputo. Cómplices los periodistas que acusaron sin pruebas en medios que amplificaron mentiras y cómplices los jueces que condenaron sin fundamentos. Cristina Kirchner era el obstáculo, una referente popular que molestaba a los intereses que buscaron sacarla de circulación con esa campaña. El discurso de odio se enfocó con mucha claridad en la obra pública y en las políticas sociales como formas de corrupción que servían para enriquecer a Cristina Kirchner, quien en sus presidencias impulsó ambas líneas de acción estatal. No comprobaron nada, investigaron y amplificaron mucho más esas falsas denuncias que su intento de asesinato. En la misma semana que comenzó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ninguneado por las corporaciones de medios, se aprobó la ley de bases. El juicio, una consecuencia del discurso de odio alimentado por quienes querían proscribir y erradicar un obstáculo para sus intereses, y la aprobación de la ley bases, la consagración de esos intereses. Una semana que explica a la Argentina. Y realmente hay que tener mucha y muy buena capacidad de análisis profundo de la política para unir los temas y darle esta forma, ¿no? Excelente, realmente, Rafael, excelente todo. No solamente ayuda con la dicción tan clara, sino que ayuda conceptualmente, ¿no? Tal cual. Realmente. El texto es de Luis Brunstein. Sí. Y la voz de Rafael Solano. Qué lindo que habla este muchacho, como digo siempre. No, pero a Luis le queda clarísimo también, ¿no? A Luis Brunstein me refiero.
Sí. Le queda clarísima la situación interna, ¿no? Es que realmente estamos luchando contra una máquina de desinformar, contra una máquina de distraer. Mira, en una charla que tuve con un grupo de chicos en el Colegio Nicolás Avellaneda este miércoles pasado, uno de los chicos hacen un taller de la memoria, que me parece excelente realmente, abre mucho la posibilidad de entendimiento de la realidad argentina. Son chicos jóvenes, chicos de 4º y 5º año del colegio, con un grupo de docentes muy comprometidos con todo esto. Entonces, bueno, me dieron la oportunidad, estoy luchando con mi celular que se cae cada rato. Bueno, así que lo siento, a veces me voy a poner de cabeza o cara para abajo. Mejor que pierda el equilibrio el celular y no vos. No, seguro, bueno, yo lo puedo perder en cualquier momento ya. Entonces, bueno, justamente este grupo con esas docentes que te digo tan comprometidas, me invitan y me preguntaron, porque el tema era también la relación con los medios, cómo hacer, ¿no? Estaban muy interesados con eso. Entonces me preguntaban, bueno, pero nosotros nos informamos. Entonces le dije, bueno, pero ¿qué quiere decir ¿de dónde sale el término información? ¿Tienen idea qué significa? Y no, dice, información es la cantidad de datos que nos dan y nosotros los tenemos que, claro, le digo, pero la palabra información, etimológicamente hablando, significa no formación. Es decir, que no tiene el intento, ni siquiera la propuesta de formar. El tema de la formación es un tema que va a depender mucho más de ustedes, de sus inquietudes, y de justamente no renegar de esos datos que se pasan, pero justamente darse cuenta que los datos por sí mismos, sobre todo en catarata y sin posibilidad de procesarlos, no contienen información, no contienen realmente formación. Eso tienen que hacerlo ustedes. Entonces ahí empezaron a darse cuenta de que la tarea no es fácil, de que el desarrollo de cierta práctica de conocimiento en este tipo de temas exige un trabajo. Entonces a la gente, como lo más sencillo es darle ya directamente la papa en la boca, aunque sean mentiras, y con eso se quedan. Pero hay otros que no, por el contrario, están viendo las posibilidades de modificar este tipo de actitudes que se presentan a diario y resguardarse de ellas, porque la tarea un poco es esa, ¿no? Frente al vómito de la información mediática, hay que precaverse, ¿no? Y estos chicos creo que les quedó claro, por lo menos, que es una tarea de ellos que tienen que emprender también. Tarea difícil, ¿no? Hoy en día. Más bien. Hoy en día. Creo que cuando nosotros teníamos 20 años, por tirar una cifra, allá hace 40 años atrás, como que los campos estaban más aclarados. Me parece que no había tanta ciencia puesta en la desinformación. La desinformación era tan obvia. Digo, claro. un mando del gobierno militar no te lo cree nadie. Pero cuando periodistas disfrazados de impolutos tirándote información, qué difícil no caer en la trampa. Sí, seguro. Digamos que el tema de la información ya se ha convertido hace mucho tiempo en una estrategia de dominación social y política, o sea, una forma de conducir, de subhumanizar a la gente, de proponerle todo sin necesidad de que tenga posibilidades de analizar nada. Entonces, con esa primera opción que se presenta, se quedan porque tampoco es difícil pedirle justamente a la gente que reflexione sobre cada uno de los puntos que le dicen, si son mentiras, si son ciertas, si sirven o no sirven. Como la información es un dato, el dato se procesa, pero con el dato es falso, ¿cómo lo vas a procesar? Y el trabajo yo te digo, mira, ahora justamente con el tema que vamos a charlar dentro de un rato, cuando sea necesario, tengo una dificultad enorme, porque yo tengo que buscar la procedencia de dónde vienen los niveles de información y las cadenas informativas. Y me encuentro con que muchas de ellas son muy interesantes, ya más allá de la posibilidad de que sea absolutamente cierta o no, eso tengo que decantarlo, pero lo que es más complicado a veces también es las fechas que dan. Porque hay cosas que aparecen como rimbombantes, así, que
que realmente conmueven y son realmente importantes, y tienen más de 6 meses de tiempo, o más, un año a veces. Entonces ahí yo me vuelvo loco porque digo, mira esto, pienso, ¿no? Mira esto, y lo empiezo a notar, y de pronto digo, ¿y esto de cuándo es? Y no aparece, y de pronto cuando aparece, y si aparece, me dicen que fue en octubre del año pasado. Digo, no es que no sea importante, pero digo, yo tengo que dar respuesta a cosas coyunturales, pero que tengan cierta validez. Si a mí me pone una noticia como, por ejemplo, qué sé yo, Irán acaba de atacar a Israel y no te dan la fecha, y no es así, porque eso pasó por el tema de la embajada en Damasco y todo eso, pero ya tiene un tiempo. Entonces ya se da como una guerra pocamente ya declarada, y si eso se llegara a dar, primero no está todavía definida, ni mucho menos, y lo están dando como una cosa inminente, y bueno, no sé, mira, ese tipo de cosas permanentemente, y me vuelvo loco a veces por las fechas, ¿no? Para no hablar de las mentiras claras, contundentes, que no se desmienten. Sin duda. Cuando se sabe no se desmienten, es terrible. Sin duda. Cuando en Proyecto Cultural Maíz nos propusimos un programa de radio, recuerdo que tuvimos en cuenta la necesidad de comunicar ideas, de debatir críticamente, ejercer memoria. Pretendimos y pretendemos crear un vínculo que comunique e integre a nuestros militantes también, ¿no? Y un público ávido de verdad, justamente. Por esto hablamos de este tema, ¿no? Pero por sobre todo tuvimos en cuenta la necesidad de contrarrestar el proyecto de quienes desde el poder y el establishment social, político, económico, pretenden embrutecernos. Hay un audio al respecto, si Dayana es tan amable. No quiero despedirme sin leer un párrafo, no es muy largo, no os preocupéis, pero creo que es muy interesante, pero es esencial que prestéis atención a cada una de las frases que componen el párrafo. Mirad, fue escrito en 1956 por el filósofo alemán Günther Anders. Fijad, abro comillas. Para sofocar cualquier revuelta por adelantado, sobre todo no es necesario atacarla de manera violenta. Métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Basta con crear un condicionamiento colectivo, reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación, para que vuelva a una forma de integración profesional. Un individuo sin educación tiene horizontes de pensamiento limitados, y cuanto más su pensamiento se limita a preocupaciones materiales y mediocres, menos puede revelarse. Necesitamos hacer cada vez más difícil y elitista el acceso al conocimiento, que se cabe la brecha entre la gente y la ciencia, que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido subversivo. Aquí de nuevo hay que utilizar la persuasión y no la violencia. Transmitiremos masivamente vía televisión estúpidos entretenimientos, siempre halagando el instinto emocional. Ocuparemos las mentes con lo que es inútil y juguetón. Es bueno con los chismes y la música sin parar para evitar que la mente se pregunte, piense. Pondremos la sexualidad a la vanguardia de los intereses humanos. Como anestesia social no hay nada mejor. En general nos aseguraremos de desterrar la seriedad de la existencia, ridiculizar todo lo de alto valor, mantener una constante disculpa de ligereza, para que la euforia de la publicidad y el consumo se conviertan en el estándar de la felicidad humana y en el modelo de libertad. La obsolescencia del hombre, Günther Anders, 1956. ¿Qué tal? Fíjate lo que dice, la obsolescencia del hombre, ¿no? La senectud del hombre, bueno, hombre y mujer, obviamente, ¿no? Seamos realistas, se refiere a eso. Como que es una etapa ya de una decrepitud, pero lo que quizás no parezca claro es que en realidad es la decrepitud y la obsolescencia de cierto hombre, ¿no? Así como en algún momento Nietzsche hablaba también de todo esto, en cuanto a que de alguna manera Dios ha muerto y que el hombre de alguna manera pasa a ser otro tipo de elemento de análisis. De alguna manera la obsolescencia en este caso es
la negación de la potencia del hombre, solamente destinada a un tipo de actividad, a un tipo de reflexión. Como dice él bien claro, elitista, no hay ninguna duda, porque yo te puedo asegurar que en las escuelas privadas hay formación. No tengas ninguna duda de eso. Pero el tema es que la formación que tienen o el conocimiento que desarrollan está orientado de manera unilateral. Entonces, no permite, no interesa a los oyentes, a los asistentes a ese tipo de colegios o de facultades, cuestionar lo que les dan. En cambio, en las escuelas públicas, la propuesta, por lo menos, fue, durante mucho tiempo, y ahora justamente ese es el problema, fue durante mucho tiempo reflexiva, crítica, y justamente poniendo en duda todas las verdades, entre comillas, que se nos dan. Entonces, por eso, cuando se habla de qué es lo que es más importante, si las verdades de nuestro pasado o el pasado de nuestras verdades. Y yo me quedo con el análisis del pasado de nuestras verdades, porque lo que ahora aceptamos como válido forman parte de una estrategia, ¿no?, que tiene mucho tiempo y ahora se ve con una claridad enorme. Por eso está tan, de alguna manera, en deterioro o en cuestionamiento la escuela pública como tal. Entonces se trata de exorcizar la posibilidad de reflexión, de crítica. Ese es un problema serio realmente que tiene el ámbito educativo. En otros planos puede haber otro tipo de dificultades, pero eso lo he vivido durante tantos años con mis compañeros y compañeras y hasta con directivos que muchos de ellos fueron complacientes con estas cosas y nos sumieron en ese tipo de neblina, ¿viste?, de cosa difícil para poder después sostener. Claro, en el lenguaje sencillo, cuando uno habla de lo que cree y lo lleva a la escuela pública o al ámbito de la universidad, se supone que estás adoctrinando. Ahora, cuando ellos cuentan esa historia, no están adoctrinando. No, claro, ese es el tema, claro, seguro. Por eso digo, yo con todo respeto digo que los que van a ese tipo de instituciones, de muchos de ellos de enorme excelencia académica y de profesores que a lo mejor también están en lugares públicos, de alguna manera terminan comprando el título en cómodas cuotas mensuales, ¿viste? Y que la finalidad última es tener un pasaporte a un supuesto mundo de mayor prestigio, de un mayor aliciente económico, de una mayor seguridad para futuro, cosa que no está ni mal ni bien, eso nadie puede cuestionarlo. Pero el tema es cómo obtura, cómo tapa, cómo hace, digamos, presión para que otro tipo de pensamiento no pueda fluir. Ese es un tema serio, muy serio dentro de la educación, ¿no? Absolutamente. Antes de la tanda, que nos tocaba 21:30, vamos a escuchar a Liliana Downes. Dale. No es para quedarnos en casa que hacemos una casa. No es para quedarnos en el amor que amamos. Y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencia de animal, escribió Juan Gelman. Y me ronda este poema hoy que quiero gritar junto a ustedes bien fuerte: Darío y Maxi presentes, ahora y siempre. Los cumpas son memoria de nuestro pueblo y nuestra puebla. La represión del 26 de junio marcó a fuego nuestras vidas, sin duda, pero al revés de lo que quisieron los que siempre buscan domesticarnos e infundirnos temor, nosotros no bajamos los brazos. La violencia de esos días, la violencia de estos días, más la resistencia y la memoria de nuestras compañeras y compañeros, se transforma en leña que aviva día a día nuestros fuegos. Por eso somos también fuega que avanza. Son tiempos hostiles donde cuesta todo. No hay psiquis que aguante con los días solos. Quiero que me sientas cerca con mi canto, con un par de versos y mate este abrazo. Hechos pedacitos, andamos andando, cuando extiendo un brazo.
Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la gran flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será. Como ningún tema está aislado del otro. Y acá se ha unido Susi Santiago. Bienvenida, Susi. Hola. ¿Cómo estás? No se te escucha, pero hola, se te ve muy bien. Buenas noches todos, ¿cómo están? Perdón por la demora, pero recién llego a casa. Nunca es tarde, lo importante es que estés. O sea, que llegaste justo, estaba pretendiendo anunciar los audios que Silvana Zacari, con mucha amabilidad y sapiencia, nos ha hecho llegar respecto de su clase. Una clase que tenía que ver con lo que ella llamó los discursos del odio.
Y fíjate que venimos hablando desde que presentamos el programa en este aniversario del atentado contra Cristina, que pasó desapercibido en los medios, tapado por la ley de gases, y la publicidad y la información engañosa, y todo tiene que ver, ¿no? Y todo se va concatenando. Vamos a escuchar 3 audios cortos de Silviana Zaccardi que realmente son muy interesantes. Los invito a compartirlos. Por favor, Dayana. Todos sabemos que los discursos de odio no son un invento de las redes sociales ni una novedad del siglo XXI. Fueron la herramienta política que legitimó las peores masacres y genocidios de la humanidad, desde la emergencia del nazismo hasta la más reciente experiencia de nuestra dictadura cívico-militar eclesiástica. Y actualmente, la creciente violencia política, cuyo punto más álgido para mí fue el atentado contra la vida de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, en la era Milei esto se manifiesta en mayúscula. El claro ejemplo, el cierre del INADI. Un dato no menor es que mientras se producía el incendio intencional en barracas contra mujeres de la comunidad LGTB, Milei participaba en el foro del Instituto Milken, en donde reiteraba su defensa de la superioridad del capitalismo y culpaba del fracaso de la Argentina a una cultura donde se persigue al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral, en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza. Y ampliaba, se trata de conceptos que llevan al absurdo de castigar el mérito para premiar la diversidad, de regular la libre circulación de ideas para evitar ofender a algunas pocas almas sensibles, de demonizar el optimismo tecnológico por miedo al cambio climático. Acá Milei directamente cruza el límite de lo democrático y lo no democrático, incitando a la violencia. Y esa pretensión de legitimación de violencia busca la exclusión, marginación, segregación o eliminación de un otro, otra, que para los fines de quienes bancan a Milei simplemente molestan. Si bien las expresiones violentas que se emiten en el espacio público simbólico no son la causa directa de los ataques, entre comillas, en el mundo real, sí funcionan como habilitación para quienes tienen intenciones de agredir fuera de la virtualidad. Y ahí es donde resulta fundamental la discusión sobre la libertad de expresión y sus límites. Cuando la separación entre lo virtual y lo real no solo es borrosa, sino que se vuelve inexistente. Entonces se habilitan articulaciones políticas ideológicas de los discursos de odio, como por ejemplo, y para no aburrir cito solo 2, no hay crecimiento económico posible con los altos costos laborales que el gobierno impone a los empresarios. Este ideologema es esgrimido por aquellos que se reconocen como empresarios, traduciendo una posición corporativa, pero es defendida también por aquellos que no son patrones, dueños o empleadores. Otro ejemplo es el tema de los migrantes. En un interesante estudio realizado por la USAM, es sorprendente que las posiciones que promuevan con más fuerzas los discursos del odio no se encuentran en aquellos que a priori podríamos imaginar como más interpelados por estos discursos, los que sugieren, por ejemplo, cerrar completamente las fronteras a la inmigración, sino en aquellos que prefieren la llegada exclusiva de europeos. Esto es lo que crea quienes promueven los discursos del odio. El odio es una emoción, y una emoción que todos nosotros tenemos, o sea, todos nosotros somos capaces de odiar. Y de hecho odiamos en distintos momentos de nuestra vida. Y hasta en ciertos momentos podríamos decir que no está mal poder aceptar ciertas situaciones. Lo que trato de pensar es cuando esa emoción es instrumentalizada políticamente. Entonces, al utilizar la emoción del odio, lo que hace es que ese enojo se dirija contra alguien o contra un colectivo social en particular.
La práctica política del odio implica, por ejemplo, la práctica social fascista, que básicamente es la capacidad de abrir una escalada de violencia partiendo de un primer peldaño de prejuicios y estigmatizaciones. Y, como todo, hay un momento trágico, hay un momento fundamental, que es el aislamiento, y ese aislamiento es el paso previo a la posibilidad de destrucción, de aniquilamiento, de persecución ya física. El odio aparece articulado y direccionado a ciertos grupos o personas. El otro, la otra, son vistas como una cosa y se construye un enemigo social. La historia está llena de ejemplos. La marca de sos de izquierda, la prohibición y proscripción del peronismo en su momento. Y ahora mismo, esto mismo está pasando con el kirchnerismo. Esta manipulación violenta está dirigida por los grupos que acompañan y sostienen al señor Milei. Estamos en el aire y yo me colgué pensando que veníamos con el nuevo audio. Interesantísimo cómo lo encara Silvana. Muy a mí me interesante. parece lúcido, muy lúcido. Claro, porque parece ser que el tema del odio forma parte de cierta estructura y comportamiento nuestro, lo cual, bueno, no nos exime de la responsabilidad de saber qué es lo que se odia y por qué se odia. Ahora, el tema es cuando hay una conducción, hay un encauzamiento intencionado acerca de ese odio. Porque los odios en general, digamos, cuando se refiere a temas interpersonales, están más limitados, ¿no? Pero cuando es un discurso del odio destinado a multitudes o a colectivos humanos, es muchísimo más grave, porque realmente nos pone a prueba en todo sentido, porque ¿qué es lo que puede justificar un odio de esa naturaleza cuando esa, entre comillas, o esa persona realmente no te ha hecho daño? Simplemente estás repitiendo, estás consolidando un discurso político, no una actuación personal o interpersonal. Digamos como que es un punto para reflexionar, ¿no? Cuando la forma de manipulación masiva de esas caracterizaciones que puede tener nuestra especie como comportamiento se hacen con un fin determinado. Y bueno, estamos sujetos a ese tipo de variables que me parecen gravísimas realmente, ¿no? Muy graves. ¿Lo podemos llamar manipulación, Roberto? Sí, más bien. Son medios de manipulación masivas los que conducen eso. Exactamente. Son medios de manipulación masiva. Así es. Absolutamente. Estoy muy agradecido con Silvana, realmente me parece muy valioso lo que ha hecho. Es un trabajo de resumen muy interesante. Muy analítico, muy bien, creo que usando como usa mucho ejemplo, tiene una profundidad de concepto y muy interesante. Esto era así porque ella lo llevó a las aulas. Entonces el ejemplo sirve para que los chicos entiendan en qué marco se está diciendo lo que se dice, ¿no es cierto? Ahora en la segunda hora, después de la tanda larga, vamos a estar con Roberto charlando sobre la situación internacional en el marco del que él nos va a proponer analizarla. Mientras, quiero compartir con ustedes un momento que podemos denominar encontrando las coincidencias. Por favor, Dayana. Analicemos un poco la historia con tango y filosofía. Hablemos del nazismo. ¿Por qué surge Hitler? ¿Por qué surge un régimen así, un loco, psiquiátrico, con instinto depurador de casta, un demente con pensamientos mesiánicos, que se siente el elegido de Dios? Un iluminado que debe destruir el estado de bienestar para la limpieza total de lo que él dictamina que es la mugre de la sociedad. ¿Por qué además logra la admiración de un amplio sector del pueblo alemán?
leyendo a Heidegger y escuchando a José Pablo Feynman, de donde saco mucha de esta data, planteo un análisis subjetivo sobre una de las teorías del nacimiento de este movimiento apocalíptico, anarcoderechista, genocida, mentiroso, mitómano, discriminatorio, violento, ese siniestro inductor de mentiras y de dogmas perversos que es el nazismo. Los heideggerianos, casi una secta complicada, aseguraban que había dos Heidegger. Ellos mismos conformaron una tremenda grieta, ya que el primer Heidegger se pregunta, ¿por qué el hombre ha olvidado al ser? Una pregunta existencialista, pero con un sentido metafísico muy profundo. El segundo Heidegger se contesta, el hombre ha olvidado al ser para consagrarse al dominio de las cosas. Después de la Primera Guerra Mundial, con la caída del imperio, surge la República de Weimar, que estaba conducida por un frente mixto que lideraba la socialdemocracia, maravillosamente teórica, pero desastrosamente práctica. Era una alianza muy débil, indecisa, con una conducción vacilante, con actitudes egoístas, ambiciones de poder individualistas y olvidando el verdadero origen de ese régimen parlamentario que era el bienestar del pueblo y la reconstrucción de Alemania. Eran hasta cobardes para tomar decisiones trascendentes. Sí, estaba el grupo espartaquista que había intentado reformas revolucionarias. Rosa Luxemburgo, en contraposición al discurso repugnante, berreta y vacío de Hitler, era brillante, motivadora, aguda e irresistible. Su mensaje, a pesar de ser altamente intelectual, atravesaba los corazones en un contexto de derechas arrasadoras y con un patriarcado muy presente. Rosa Luxemburgo fue ejecutada. A su asesino sí le salió el tiro. Es ahí donde surge el expresionismo y surge el nazismo. Este clima es consecuencia de la humillación que deviene del fracaso de este frente socialdemócrata que lleva a Alemania a la humillación. Nadie entendía por qué la clase política abandonó la lucha, ya que estaban en la puerta de París cuando el ejército se rinde, dándole paso al Tratado de Versalles que firma Alemania en contra de las voces más progresistas de su espacio de coalición. Un tratado que firma Alemania con el poder en un tren, impuesto a la fuerza, a esa Alemania desgastada por dirigentes con buenas intenciones, pero con un desempeño cobarde y desunido por sus acciones individualistas. Una humillación que está en el corazón de una Alemania de la cual va a surgir Hitler. El surgimiento de Hitler no es casual, no obedece ni a su talento que era escaso, ni a su oratoria bruta y cargada de odio, cargada de desvaríos. A ver, detrás de Hitler había poderosos intereses del capitalismo alemán que necesitaban un líder monigote de derecha para llevar a cabo sus planes económicos. El terror era que una socialdemocracia se convirtiera en un gobierno progresista, algo difícil. Para llevar un estandarte así hay que tener mucho coraje, algo que la socialdemocracia no tiene. Igualmente temían que un frente así fuera peligroso para sus planes de saqueo. Los poderes económicos desarrollaron un plan de propaganda para aterrorizar al ciudadano medio y de esa manera lograr que el pueblo fuera el que pidiera por ese monigote de discursos ridículos y cargados de odio. Inmediatamente Hitler empieza a tener apoyos de orden internacional. Hasta el mismo Churchill dijo: ojalá Inglaterra en algún momento de peligro de su democracia tenga al frente un hombre tan valeroso como Adolf Hitler. O sea, Hitler no era un fenómeno aislado. No hay que analizarlo solo por sus discursos demagogos de campaña, ni mucho menos por sus arengas berretas cargadas de odio, ni siquiera por sus frustraciones personales psiquiátricas.
Hitler surge de un pueblo humillado por el fracaso de una coalición en la que ese pueblo había depositado todas sus ilusiones. Una vez en el poder, Hitler lo comienza a ejercer, al estilo Nerón o Calígula, pero su punto de inteligencia fue en elegir su propia cucaracha kafkiana. Señala al judío como el otro maligno, el insecto que hay que erradicar. Convence al pueblo que los judíos son los chorros que se robaron la riqueza de Alemania, por eso hay que erradicarlos, por eso se los puede matar. Siento que si nos dedicáramos a leer más y a googlear menos, a abandonar los chismes banales, a desprendernos de mochilas que no son nuestras, a recuperar nuestra memoria, nuestro pasado, nuestra conciencia de clase, apagar un ratito la tele, los programas baratos, nos instigaría a pensar un poco más, a reflexionar sin la injerencia del pensamiento inducido por otro. Nos ayudaría a encontrar nuestras propias decisiones. La historia vuelve a repetirse, dice el tango por la vuelta, pero cuidado. Ellos ya eligieron las nuevas cucarachas kafkianas para que vos pidas que encierren o maten los pobres, sus organizaciones y sus dirigentes sociales. Si la historia va a volver a repetirse, todavía estamos a tiempo de revertirla. Papá. Bueno, igual hay muchas cosas para discutir, ¿eh? Hay muchas cosas para tomar en consideración. No sé si vale la pena ahora o no, porque es complejo, pero hay mucha rapidez en Feynman en estos temas que habría que verlos bien. Sin ninguna duda, pero digo, indudablemente toda opinión es caprichosa, es parcial, es discutible, pero los parecidos, las circunstancias presentadas así, dan miedo. Dan miedo. Me quedo pensando en esto de convertir al otro en un ser inexistente o en un insecto, ¿no? Y cuando te decían cuca. ¿Cómo? Cuando te decían cuca. Sí. Y pensabas en tener un pensamiento progresista, eras cuca. Bueno, por eso es bueno y recomendable leer la Metamorfosis de Kafka, que se refiere a eso todo. Así que es interesante esa especie de cuento extendido muy profundo de Kafka, donde habla de este tipo de cosas, ¿no? Hay una transformación que se va dando de manera gradual y que termina siendo un monstruo que está encerrado en un lugar y que después cobra vida a partir de situaciones que son incontrolables realmente. Kafka era un grande realmente, pero una sola reflexión que me quedé pensando. En realidad, Hitler no estaba en contra de la socialdemocracia. El enemigo de Hitler no era la socialdemocracia. El enemigo de Hitler en un plano, te diría, ideológico y político, el enemigo de Hitler era la entonces Unión Soviética. Y más allá de las razones que pudiera tener o no para odiarla, era un punto importante en la reflexión y en la política de Hitler. En realidad, cuando se enfrenta en otro plano, en el plano concreto, bélico, con Inglaterra, con Francia, era una disputa absolutamente imperial. Era porque llegaron tarde al reparto colonial los alemanes. Llegaron tarde por una cuestión histórica. Entonces, lamentablemente para ellos se quedaron con enormes territorios en África, pero el problema era que estaban vacíos. Estaban con muy pocos habitantes. Entonces, en cambio, Francia y sobre todo Inglaterra le había sacado una ventaja enorme. Por eso el enemigo real de Hitler eran Inglaterra y Francia en el plano imperial y colonial. En el plano más doméstico, entre comillas, de Europa, la enemiga de Hitler era la Unión Soviética. Cuando hablamos del Holocausto y hablamos de la cantidad de millones de judíos muertos, no nos podemos olvidar que hubo minorías étnicas, como gitanos, y no tan minorías políticas como socialistas, que fueron aniquilados. Por eso habla de Rosa Luxemburgo y no habló de Liebknecht, que era otro gran dirigente espartaquista. O sea que hay también una lucha que va más allá. Y lo que hace Hitler es exaltar
exaltar la mitología germánica, los ritos germánicos muy parecidos a lo que en algún momento instaló Mussolini en Roma y en Italia, para justamente justificar a partir de ese tipo de criterio la posibilidad de volver a una época de gloria. Los mitos germánicos representan un poco eso. Y fíjense si no todos los que estuvieron detrás de todo ese tipo de ritualidad, como incluso el magnífico, el único Richard Wagner, ¿no? Y tantos otros. O sea que el tema es complejo, es muy complejo. Y no hay que una sola cosa más y nada más, y después sí, ya va a terminar, supongo, la llamada, pero hay un tema importante, que es que en todo este tiempo, cuando se habla de la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar, no nos olvidamos, porque creo que Feynman lo dice, pero lo importante es que cómo había quedado Alemania. Para que era imposible de pensar, pero para darse cuenta del estándar de vida que tenían los alemanes hasta el momento de la crisis y de las deudas que imprimen la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania vive una situación única, desesperada, donde todo estaba quebrado, donde justamente un dólar equivalía a 1 billón de marcos. Podían empapelar, eso lo sabían, es histórico eso, ¿no es cierto? Podían empapelar con los barcos alemanes todas casas enteras, y no valían nada más que $1, no valían nada. Entonces ese tipo de asfixia que le crea la derrota, sobre todo a manos de Francia, que se la cobra a Alemania, genera todo un sentimiento, entre comillas, ya sabemos, patriótico, que fue muy bien utilizado por Hitler. Pero no solo por Hitler, fue utilizado por los que después le dieron dinero, como dice Feynman, para hacer su campaña, no solamente política, sino también industrial. O sea, es bastante más complejo de lo que parece el tema, pero muy interesante. Seguro que sí. Además está la creación del enemigo interno. Claro. A ver. Claro. ¿No? Lo que acá llamamos la casta, ¿qué después? Sí. Iba contra Rusia, pero hablaba del capitalismo judío. Sí. Es súper complejo. Pero del cual se valió también. Claro. Del cual se valió. Obviamente. Pero, digo, es muy interesante, pero también las analogías son terribles. Sí. Con lo que está sucediendo. Y vamos a seguir hablando de esto. Después retomamos y quiero escuchar también tu trabajo. Se va a cortar pronto. Vamos con música y a la tanda cambiamos de link. Se va a cortar. Esta costumbre de invento. Por favor, Diana. de la ilusión se levanta la insurgencia del corazón. Cuando se ama en tiempos donde el amor no vale nada, retomando rebeldía en el día a día, plasmando nuestra alegría en las miradas que no han logrado entender aún todavía que hoy somos
oprime por ser distinto. Si preguntas qué me gusta de esta vida, te digo que despertarme con tus latidos, sentir y saber que existo en tu camino y ver tus ojos. Eres el fuego encendido en las mañanas, con quien jugamos bailando y mi guitarra va dibujando la sonrisa de tu alma cuando tu vida se convierte en mi canción. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Somos Telam, los trabajadores de Telam. Lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer: trabajar. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram.
Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Estamos en el programa Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz en Patria Soberana. Esta noche con Susi Santiago desde Rosario, Facundo Duarte desde algún lugar del conurbano. Misterioso, allí lo veo entre las luces en nuestra pantalla. A Roberto Paiva, Rafael Solano también. Qué noche concurrida, qué lindo. Qué lindo y cuánto análisis esta noche. Roberto, ¿de qué viene la situación internacional? ¿Cómo la ves? Mira, vos sabés que hace tiempo ya un poco dolido y condolido de las cuestiones domésticas de nuestro país, estoy también trabajando bastante con la información que me dan, que puedo recibir o chequear o buscar de la geopolítica internacional y lo que está pasando en lugares claves. Bueno, obviamente, ¿no? Ya sabemos cuáles son. Pero hubo algún hecho que me dejó, vos sabés que bastante interesado y por otro lado perplejo, ¿viste? Como que te quedás siempre un poco a mitad de camino porque como no soy experto en finanzas, me quedé un poco con la necesidad de que algún día podamos conectarnos con algún broker, ¿viste? O alguien que realmente que sepa de este tipo de cosas, de lo que es el apalancamiento y demás hierbas en la jerga que usan los financistas. Pero puntualmente recibí una información de un grupo que se llama Prensa Alternativa, que es bastante confiable y que están casi siempre presentando a dos periodistas latinoamericanas, creo que una es venezolana, una es mexicana y la otra creo que es colombiana. Se llaman Ivette Londoño y Margarita Pécora. ¿Especializadas en economía? Especializadas en temas de geopolítica, pero sobre todo referidas en particular a América Latina, Estados Unidos, América Latina, y por ahí algún punto nodal importante en Europa. En este caso puede ser Ucrania, ¿viste? Y también obviamente Israel y Palestina. Pero puntualmente me llamó la atención porque siempre, creo que te conté fuera de cámara, fuera de digamos, a título personal, que las dificultades que nos encontramos con lo que tratamos de indagar y de ver, de dar información lo más fehaciente y cierta posible, son las fechas. Porque hay veces que no aparecen fechas, aparecen informaciones aparentemente rimbombantes, ¿viste? Así muy, muy importantes y decisorias, y no tienen fecha. Y cuando buscas la fecha y te parece que esto yo ya lo escuché, de eso ya lo vi o me pareció, y efectivamente por ahí aparece algo nuevo, que supuestamente es nuevo, pero tiene 6 meses, o más quizás. Entonces, ¿viste? Te quedás a mitad de camino con ese tipo de info que te dan, ¿viste? Por eso hay que tener mucho cuidado, pero esta en particular, como tantas otras también, por suerte, tiene fecha 19/6, o sea, de ahora de este año, o sea, hace muy poquito. Por eso empezaron hace 15 días. Y yo ya la tengo vista desde hace más de 10, que sí que fueron bastante coherentes en el tiempo, ¿no? Lo que habla es que durante el primer trimestre del año 2024, de este año, 63 bancos en Estados Unidos se declararon prácticamente insolventes y han perdido, denuncian pérdidas por más de $500.000 millones. Y todo esto se parece a una especie de crisis bancaria que ustedes recordarán algunos, si tienen buena memoria, del año 2008, que en realidad tuvo que ver con el problema de las burbujas financieras
destinadas al el tema de la compra de viviendas y la actualización de viviendas en los Estados Unidos, ¿no? Digamos, esto todo fue aparentemente originado por una descontrolado auge de la vivienda, de préstamos, impulsada sobre todo por esos préstamos hipotecarios de alto riesgo que determinaron finalmente una burbuja inmobiliaria y que generó una crisis masiva de instituciones incluso, ligadas con el tema de lo financiero y con el tema del sector inmobiliario, ¿no? Y un derrumbe de valores, de precios inmobiliarios. Claro, porque no solamente afectó la parte inmobiliaria, sino toda la parte de construcción. Claro. Porque se imagina que las reformas, las compras, el acceso a determinadas unidades de vivienda conllevan una modificación, un cambio, un arreglo, y todo eso generó, digamos, un parate y fue bastante grave, ¿no? Entonces, estos 63 bancos estuvieron al borde de la insolvencia y, según dicen, esto proviene de que en el año 2022 la Reserva Federal aumentó mucho las tasas de interés. Sabemos que cuando se aumentan las tasas de interés es porque se necesita, de alguna manera, que la gente invierta, que la gente ponga dinero, que supuestamente para lograr una mayor liquidez de los bancos, para que los bancos tengan de alguna manera los depósitos más completos y puedan destinar a préstamos todo esto. Pero cuando se exacerba el tema del aumento de las tasas de interés, seguramente tiene sus contraindicaciones, por eso el equilibrio es muy grande. Y ahí me apareció el tema de la insolvencia. Yo decía, ¿en qué sentido se puede decir que los bancos son insolventes o se declararon insolventes? ¿Se imaginan que cuando es un banco, dos, viste, la Reserva Federal dice arreglate, hermano, no, eso es un problema tuyo, pero cuando son 63 y bancos muy importantes de diferentes regiones, el tema es diferente, es distinto y seguramente exige un salvataje. Es un caos absoluto. Claro, entonces ahí es cuando empiezan las luces de alarma y los resortes, en este caso, si no de la Reserva Federal, directamente del gobierno de Estados Unidos con sus intereses y con sus parlamentos, decide establecer el salvataje. Pero ¿qué era lo que pasaba entonces? Que las obligaciones financieras, digamos, no permitían ser pagadas, no se podían pagar. Y entonces ese lugar era como que los activos que tenían los bancos no les permitían, por su escasez, pagar los impuestos, y desde ya eso creaba un clima de inestabilidad para el mismo gobierno. Entonces, los bancos estos acusaban a una incorrecta maniobra de Biden con respecto a sus gestiones en el plano internacional. No tanto lo doméstico, sino que apuntaban también a la parte internacional. Y entonces aducían que el gobierno había gestionado 76.000 millones de dólares para la causa de Ucrania. Desde el 24 de febrero, escuchá la cifra, 71.000 millones de dólares desde el 24 de febrero del 2022 hasta el 7 de diciembre del 23. O sea, son unos cuantos meses casi, ¿no? Diríamos que es mucho tiempo. Ese dinero fue pagado por los contribuyentes norteamericanos, por los inversores norteamericanos. Con la mía, dirían acá. ¿Cómo? Con la mía, dirían acá. Claro. Bueno, si nos paramos un minuto acá, yo estuve reflexionando, de por qué la virulencia con la cual Trump ataca a Biden y a cualquier gobierno demócrata que siga esta línea. Acá está en tensión las manipulaciones geopolíticas internacionales con la economía doméstica norteamericana. ¿Se entiende? Clarísimo. Porque disposición de tanto dinero para una causa que se sabe de dónde proviene la causa, que tiene que ver con el complejo militar industrial y tiene que ver también en parte con la Reserva Federal. O sea que es muy extraño todo esto. Pero Trump, cuando aduce todo esto, sería, entre comillas, un nacionalista que intenta velar por la economía de la mayoría de los norteamericanos, de ese pueblo originario de Estados Unidos, que son los que de alguna manera se sienten identificados con la
con la potencia norteamericana realmente mucho más efectivo que el resto. No son especuladores, digamos. Claro, él lo que cuestiona es poner el ideologismo, la ideología personal de una administración, poner la economía al servicio del ideologismo. Seguro. ¿Qué es lo que ahora, está sucediendo acá? Seguro. Ahora, entonces, ¿cómo se resolvería esto? Si nos ponemos a pensar, ¿cómo resolvería Trump el problema? Después vemos Biden, porque Biden no puede resolver nada porque está absolutamente cagado, parece demencia senil, ya está destinado prácticamente a no poder renovar su mandato. Pero, ¿qué es lo que está pensando entonces? Porque por un lado, para hacerse cargo de esto y decir, este tipo de inversiones no sirven, es una forma de decirle al complejo militar industrial, el proyecto de ustedes de vender armas y de gestionar a través de 3 pasos el control total de un territorio para después reacondicionarlo, para volver a reestructurar toda su economía, no nos sirve tampoco a nosotros. No nos sirve a nosotros como estadounidenses, digamos. Pero ¿cómo resuelve el problema? Y acá me parece lo interesante, porque sin ninguna duda Trump puede prescindir, entre comillas, de muchas cosas que hace Biden en el plano internacional y geopolítico, pero no va a prescindir de su patio trasero. De eso no va a prescindir. Por eso, desde ese punto de vista, como decía un economista la vez pasada y un sociólogo, a nosotros prácticamente nos da lo mismo que gane Biden o que gane Trump, porque los dos van a hacer lo mismo. Pero Trump va a destinar seguramente más esfuerzo en controlar Latinoamérica, con toda la alianza que pueda tener con Inglaterra y con los grupos de inversores, que es lo que le puede interesar en este momento, por ejemplo, Israel y Palestina. O es más, lo que le puede interesar Ucrania. Ucrania ya está perdida, ya la reconoce como perdida. Esto no lo digo yo, esto lo están diciendo todos, ¿eh? Ya prácticamente la causa en Ucrania, la OTAN está perdida, la OTAN fue el fusible de cambio que usó Estados Unidos para mandarlos a la derrota, porque es así. A toda Europa. Toda Europa está en este momento. 30 países se están enfrentando a Rusia y no pueden, porque no tienen con qué hacerlo tampoco. Entonces, no quiere saber más nada Trump de todo esto. O por lo menos va a tener un discurso diferente al que tiene Biden. Biden está marcado por los intereses en este momento de parte de la Reserva Federal y sobre todo del complejo militar industrial, que lo está marcando. Ahora, ¿hasta qué punto eso va a colapsar en un sentido o en otro? Si a esto, Ricardo y compañeros y compañeras, le sumamos el grupo de alianzas que tiene ya en este momento China, lo que le está pasando a Estados Unidos, que Nigeria le ha sacado todas las reservas de dólares, de lingotes de oro que había en la reserva en Fort Knox. Están retirando todos, Ghana también está retirando los lingotes de oro, porque dicen que la política norteamericana no da seguridad. Hay ya 3 países que están retirando los lingotes de oro de Estados Unidos y de Inglaterra, no es chiste. Y no es poca plata, les digo, ¿no? Así que, bueno, esto es un comentario bastante amplio y para charlarlo, porque no es nada fácil. Pero, bueno, en definitiva, se aproximaría una nueva Lehman Brothers del año 2008. Salvo que haya un salvataje urgente por parte del gobierno norteamericano para con estos bancos, ¿no? Hasta acá llega la información. Así que bueno, ahora, ¿quiere saber cómo funciona la Reserva Federal? ¿Sabe que la Reserva Federal es básicamente privada? Ah, mira. Sí. En realidad es un consorcio público-privado compuesto por juntas de gobernadores, una institución que le llaman Comité Federal de Mercado, un mercado abierto, 12 bancos de reserva federal regionales y bancos privados, con 2 miembros cada uno, si no entendí mal. ¿Quién la maneja? La maneja la Junta de Reserva Federal y en realidad, desde el punto de vista del discursivo, se mantiene lejos del control político, pero no en la práctica. Es decir, se involucra en la práctica concreta de la estrategia norteamericana en el plano internacional también.
Cuando se busca... ¿Maneja la administración o es un recurso, como se podría decir, el Tesoro, que decide políticas internas? Sí, decide políticas internas, claro. Por eso también afecta a lo público. Porque, por ejemplo, tiene que controlar, o de alguna manera tener en cuenta el tema de la inflación, interviene y dicta medidas importantes para corregir o para destinar a un equilibrio. Es lo que busca crear. Por eso puede aumentar o disminuir la tasa de interés. Últimamente y cada vez más aumentan las tasas de interés, lo cual aparentemente trae, como siempre, dificultades cuando no está controlado, ¿no? Pero lo curioso es que el Congreso es el que de alguna manera regula las acciones de la Reserva Federal y controla las actividades de la Reserva Federal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Desde qué punto de vista es privado, desde qué punto de vista es público? O sea, es una forma mixta que se va, acomodando de acuerdo con las necesidades, y acá viene el tema. Para mí el tema tiene que ver con la relación que hay de imbricación o de enfrentamiento entre estos grupos con el complejo militar industrial. Y las presiones corporativas, claro. Claro, que es el que manda la economía de las las pequeñísimas minorías norteamericanas, de ultramillonarios y de gente que fomenta este tipo de situaciones, ¿no? Así que bueno, acá está mi perro pidiendo mi intervención, así que bueno. Los temas internacionales me parece que lo aburren o le preocupan. Le preocupa, yo creo que sí, me va a morder en cualquier momento. Sí, acá el otro día respecto del... Bueno, vos decís algo que me parece interesante rescatar y ratificar, ¿no? Independientemente de quién gane, ambos van a seguir en la injerencia en el patio trasero. Obvio. No van a renunciar a este hueso que ya tienen en la boca. No, seguro. Y lo tienen entre las mandíbulas. Sí, seguro. Porque se lo están entregando enterito, y gratis. Lo que sí es cierto es que si vamos un poquito más allá, yo creo que estos son como... No hay que hacer futurismo ni mucho menos, pero creo que son síntomas de realmente una decadencia de esta forma particular imperial, ¿no? Una decadencia cada vez más marcada. Y sobre todo vos ves porque estas medidas así patoteriles y que están llevando a cabo, en algún momento tienen que retroceder, ¿viste? Y me parece que están demostrando la debilidad, no la fortaleza, en este caso, ¿no? Para que tengan una idea, yo realmente me sorprendí, ¿no? En el 2014, pues esta es una fecha que tengo y seguramente se debe haber acrecentado, no tengo fechas nuevas, lamentablemente. Japón tenía como participación en las inversiones norteamericanas del 1.24 billones de dólares estaban en manos de los inversionistas japoneses. Y escuchen esto, 1.100.000 billones de dólares, ¿quién los tenía? ¿O quién los tiene? Hasta el año 2014. Adivinen. China. El eterno acreedor. Claro. Bueno, ahí está. Pero el tema es que si alguno de ellos en algún momento, por algún motivo, especialmente China, porque Japón no lo creo, pero China, llegara a poner la mira en todo esto y decir, bueno, vos me estás apretando con esto, bueno, yo te saco te reclamo el reintegro de mi inversión, una parte nada más. Podría colapsar todo el sistema bancario institucional, incluso de Estados Unidos. Yo creo, Roberto, que hoy los intereses económicos cruzados, porque Estados Unidos es el gran consumidor de los productos chinos también, los intereses económicos cruzados son a la estabilidad política lo que en otra época era el equilibrio atómico. Sí. ¿No? Sí. Nadie puede sacar los pies del pero, y tampoco me animo... Sí, dale. Una consulta. Pero en este juego que se da de guerra así, de cuarta generación o quinta generación, de restricciones económicas y de tecnológicas, ¿China no podría también
implementar lo financiero? Bueno, por eso digo, de China? Por eso digo, yo creo que lo tiene ahí reservado y quizás si llegan a apretarle mucho a las clavijas, a lo mejor llegar a decir, bueno, mira, si me seguís jorobando, voy a sacarte, como le sacó Nigeria, los lingotes de oro de Fort Knox, como tantos otros países más, ya van 3 que le sacan. Entonces, es posible que lo tenga ahí como herramienta, porque incluso el mundo árabe también tiene mucho dinero ahí, aliados y no aliados. Entonces es complicado, pero yo creo que no lo van a hacer. Ojo, yo creo que no me atrevería a hacerlo. No va a ser tan dramático como lo que hizo, se enteraron de lo que hizo la Comunidad Europea, ¿cómo se llama? Presionada por Estados Unidos. ¿Respecto de quién? ¿De Rusia? En el G7, claro, que no fue invitado Putin, justamente, una conferencia de paz en la cual no fue invitado Putin, que era uno de los que tenía que tratar la paz, no lo invitaron a propósito. Lo que resolvieron, como no había más dinero para mandarles a Ucrania, porque no querían destinar más dinero, o porque no tenían, o porque no querían, o porque era inútil, ¿saben qué hicieron? ¿Saben qué hizo Estados Unidos? Le sacó 46.000 millones de dólares, que eran patrimonio ruso, activos rusos que estaban en Estados Unidos, y los destinó a la guerra de Ucrania. Entonces sí. Rusia empezó ahora obviamente con las represalias. Empezó también con impuestos y un montón de cosas más, ¿no? Ahora, una soberana locura, pero por otro lado me da risa porque imagino que todo eso debe ser de los nuevos ricos rusos. No me imagino el Estado ruso soviético, soviético, al Estado ruso colocando plata en Estados Unidos. Digo, me parece que eso debe ser de los mafiosos rusos. Sí, esos son los grupos de la burocracia que quedaron enquistados y que terminaron siendo grupos mafiosos, sí, sin duda, sin duda. Los nuevos ricos. Sí, seguro. Pero de cualquier manera... de cualquier manera les duele, ojo, ¿eh? Oh, claro que les duele. Determinan poder, decisiones políticas. Sí. Los organismos financieros en China, ¿son todos estatales o también son privados como en Estados Unidos? Son mixtos, totalmente mixtos. Por eso es el cuidado, claro. Lo que pasa que los privados tienen el derecho a hacer esos negocios, pero totalmente monitoreados y controlados por el Estado. Esa es la gran diferencia con el sistema liberal tradicional, ¿no? Claro, es un sistema mixto interesante, realmente digno de estudiar. Cuando hablamos de política exterior, no puedo dejar de asociar lo que sucede aquí, en nuestro patio trasero norteamericano. Decía el profe Romero el otro día, Biden no lo recibe porque Milei prefiere ir a los actos de la campaña de Trump. Italia lo tuvo que borrar del video final del G7 de la vergüenza que pasaban. Rompió relaciones con España y ahora Europa lo rechaza. Alemania acaba de suspender la reunión con el primer ministro por las ofensas del presidente argentino. Ya había ofendido a nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China. Al Papa los indicó como el responsable del maligno en la tierra. También se involucró en peleas con el resto de América Latina. México, Colombia, Venezuela, Honduras, Cuba, Chile, Nicaragua, Bolivia. También despreció a Rusia y a los países árabes. La semana pasada plantó a los representantes de 18 países ofendidos porque habían invitado también al agregado comercial de Palestina. Con África directamente no tiene relaciones. Sí, no, es bastante loco todo, sí, bastante loco. Nunca estuvimos más aislados del mundo. Maneja las relaciones exteriores como si fuera un panelista de intratables. Está sobreideologizado y se comporta como un fanático religioso. Esto no va a terminar bien. Diana, vamos con un poquito de música y en la tanda. Y volvemos pronto. Para toda a galera do Gelatina, este é mensaje de unidade. Vamos lá. Eu preciso te falar de Cris, de Axel, Grabois, Moreno, de sentar a consensuar. Pingüino más, pingüino menos. No puede ser. Qué bueno. Que esto me siga alegrando. Es preciso respirar
el mismo humo de un asado, al calor de un choripán, de alguna anécdota de Guado. Es preciso hacer lugar, oír Ofelia abrir la ronda y desenredar la moña. Ay, Dios. Ya no da para seguir con todo el rancho dividido. Es la causa popular la que me trae aquí contigo. Nos putearía San Martín, María Remedios y Belgrano, Irigoyen, Juan Domingo. Es la hora de abrir el termo y cebar un matecito de unidad. Es la hora de abrir el termo, compartir la rosca de la humildad. Hermoso. Es la hora de abrir el termo y cebar un matecito de unidad. Es la hora de abrir el termo. Qué hermoso, por favor. Y poner al palo la argentinidad. Hermoso, Flamante integrante de la MEF. Sí. Esta compañera. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otro, los Domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Tomás Massa y Federico Flumini. De Zurda, todos los lunes de 16 a 17. Por Radio Rebelde AM740. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás. Estamos de nuevo en el aire, en Pensamiento Crítico y Memoria, y un interesante comentario de política internacional y económica de Roberto Paiva. Aquí con Susi Santiago, Rafael Solano, Facundo Duarte, Ricardo Con. Facundo, ¿tenías alguna pregunta para hacerle a Roberto? Sí, se me venía una duda, o digamos como pensar sobre, ¿no será una estrategia generalizada de los bancos este cierre o esta pérdida, esta clausura para sacarle plata al Estado? Mirá, es posible que pueda haber algo de eso, sí. Lo que ocurre es que uno lo piensa siempre, me parece que lo piensa más como lo que ocurriría aquí, ¿no? Para obtener del Estado bobo el salvataje y la ayuda. Yo creo que en este punto es muy, muy sensible para el gobierno norteamericano y para muchos intereses, no solamente del gobierno, sino también fuera de él, que los bancos funcionen. O sea, que no tengan problemas. Y en ese punto creo que se comprometen todo. Y me parece que los bancos le están echando la culpa a la gestión, ya te digo, en este caso de la Reserva Federal y del gobierno de Biden, de haber tenido excesos en el destino que le dan a sus recursos, al dinero. O sea que me parece que en este punto no. Por ahí sería más entendible en nuestra economía, si hubiera una cosa parecida, de sacarle plata al Estado. Pero en este caso, a los bancos tampoco les conviene que el Estado tenga que hacer todo eso, ¿no? Y en ese sentido, ¿no podría también pensarse como una estrategia de Trump para que los bancos apoyen su candidatura y que se genere un estrés en la sociedad para decir, no, está todo mal con este presidente Biden y entonces votamos a Trump? No, bueno, eso seguro. Trump va a estar jugando siempre. Trump es un multimillonario, pero es un hombre que tiene mucho compromiso con lo doméstico en Estados Unidos. Fundamentalmente eso. Después hará las cosas que tiene que hacer en otro plano, pero en ese punto seguro que debe estar. Pero ¿te imaginas que en este momento ni siquiera hace falta atacarlo a Biden? Biden se está cayendo solo desde todo punto de vista, no solamente por su desprestigio en el tema de lo que pasa en Ucrania y lo que está pasando incluso entre Palestina e Israel, sino que además también está desacreditado en el plano local. O sea que Biden tiene muy poco para apuntalar y para defender. Y el problema es que no es que sea Biden o no, el problema es el Partido Demócrata, desde el punto de vista doméstico, digo, No, hablo desde el punto de vista de la estrategia geopolítica internacional, que en eso ya estamos seguros que no va a cambiar demasiado nada, por lo menos para nosotros, pero sí. Porque hay datos de que... Quiere hacer una consulta el dueño de una voz radiofónica maravillosa, a ver. Bueno, muchas gracias por eso. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Facundo, Roberto, Susi. ¿Me escuchan bien, verdad? No solo te escuchamos bien, se nos afloja el calzón de la chabomba cuando te escuchamos. Perfecto. Eso va por vos, No, Roberto, no, mi pensamiento... No puedo ser más gráfico. Mi pensamiento es bastante más primario en cuanto a lo económico y a la mirada de Estados Unidos hacia el resto del globo, digamos. Teniendo en cuenta de que ellos han impuesto su moneda como allá por los 70, su moneda, justamente el dólar como moneda de cambio para las transacciones a nivel global, y uno teniendo la mirada de la economía también primarizada, que es la nuestra, no podrían sencillamente darle a la maquinita e inundar con sus billetes y de esa manera tapar los baches que pudieran tener. Yo entiendo de que es bastante más complejo seguramente, sobre todo el enfrentamiento con esta nueva economía global que se llama China y que le viene a disputar, como decía la presidenta, la ex presidenta este fin de semana, le viene a disputar la economía global sin disparar un solo tiro, ¿no? Hay un grado de complejidad y yo sin dudas creo que se trata de los estertores del capitalismo, del imperialismo como lo conocíamos. Allá
En la mitad del siglo pasado, un señor barbudo decía de que cuando el imperialismo comenzaba a declinarse, volvía aún más violento, ¿no? Son pensamientos nada más que quiero compartir con ustedes, aprovechar para saludarlos y seguir escuchando atentamente la riqueza de sus intervenciones. Sí, lo que pasa es que, digamos, no necesitan, creo yo, usar la maquinita para sacar billetes. Ellos tienen otra forma de obtener esos recursos. Y en eso tiene que ver absolutamente el compromiso que tienen las políticas de gobierno norteamericanos con el complejo militar industrial. Es una plutocracia lo que ocurre en Estados Unidos. El gobierno de los ricos es. O sea, desde ese punto de vista no necesitan hacer ningún tipo de digamos, hacer esas prácticas, digamos. No necesitan realmente. Mirá, yo te doy un dato que me quedé, digamos, sorprendido. Sorprendido no, pero yo sabía que Estados Unidos tenía deudas, pero la magnitud de la deuda es difícil de creer. En el Fondo Monetario Internacional, del cual él forma parte de manera muy fuerte y mayoritariamente en las decisiones, denunció o dijo o expresó, y esto fue, si no me equivoco, en el 2021, creo que el 24 de mayo del 2021 tengo esta fecha puesto como registro. La deuda pública norteamericana en este momento equivale al 96,3% del PBI de Estados Unidos. O sea, tiene una deuda casi total del PBI. Sin embargo, y aparte, como un dato anecdótico, si tuviera que pagar su deuda en la actualidad, tendría que pagarle a cada ciudadano norteamericano $84.600 a cada uno. Tendría que poner cada uno. A cada uno. Y si tuviera que hacer una deuda al planeta, serían $3.600 por persona del planeta. Del planeta. Eso es cómico, ¿no? Eso es cómico. Ahora, digamos, obviamente, ¿cómo soluciona el problema? Porque una cosa es tener una deuda que tenga que ver con parte del PBI, pero él no tiene deuda comercial, él no tiene déficit comercial. ¿Y cómo soluciona este problema? Con las guerras. Con las guerras. La tercera etapa de cualquier guerra que instala Estados Unidos, ya haya sido en su momento en parte involucrado en Kosovo, en Afganistán, en Irak y ahora en Ucrania, el tema final es el tercero de los puntos que tiene como mira y como característica, que lo dijo Biden ahora: reestructuración del territorio. Tiene que préstamos que otorgan antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra para recomponer el territorio. Y ahí sacan toda la ganancia. De ahí sacan todo. ¿Y quiénes están en todo esto? Y esto es lo interesante. No lo iba a decir, lo dejamos para la próxima si quieren. Pero me quedé impresionadísimo. ¿Lo conocen a algo que se llama, ¿cómo se llama BlackRock? Algo parecido, ¿no? Creo que los conocemos, ¿no? ¿Saben que BlackRock habló con Zelensky y le ofreció, le dijo, bueno, Zelensky le pidió una ayuda y le dijo, sí, bueno, sin ningún problema, le vamos a dar $500 millones como de los inversores nuestros, ¿no? De BlackRock. Bueno, los $500 millones estaban asegurados después, al cabo de un tiempo, $1.500 millones, porque el lugar que le había ofrecido Zelensky está en parte en un territorio muy generoso económicamente hablando, en producción agrícola, muy fuerte, y entonces en muy poco tiempo se le iban a poder devolver seguramente. Pero ¿qué ocurrió? Y ahora viene la sorpresa. Que esos territorios que les había ofrecido como garantía del préstamo Zelensky a BlackRock, ¿saben en manos de quién está ahora? De los rusos. Oh. Entonces BlackRock se vuelve loco. Le dice a Zelensky, ¿pero qué pasó? ¿Qué está haciendo? Y bueno, yo no tengo la culpa si me invadieron Donbass, me invadieron territorios que eran para ustedes. Y ahora está desesperado BlackRock por tratar de recuperar eso, y ya le cortó el crédito a Zelensky. O sea que hay un despelote, pero fenomenal en toda esa zona. Pero ahora me pregunto, ese crédito, colaborar con Ucrania, con ese crédito, ¿no lo hace parte de la guerra también a BlackRock? Sí, obvio. Pero obvio. Los internacionales, obviamente. Claro. Si ganan con la guerra, están ganando con la guerra, son inversores. Obviamente. Yo te voy a decir algo, porque vos no habías nacido, creo, todavía, Facundo. Los vietnamitas tenían una frase que decía...
Seguro que no. Cumpliste. Otro más. Los vietnamitas tienen una frase que decía: cada vez que le destruimos un helicóptero, el complejo militar norteamericano, con lo que le cobra el Estado por el helicóptero, fabrica 3 más. Claro. ¿Viste? O sea, ya no era negocio ni romperle los helicópteros. Seguro. Esto es muy loco, es muy loco. Nos quedan pocos minutos y quiero recordar, porque no quiero que se nos pase en este rato, que todavía hay 5 detenidos en juzgados, en penales federales, detenidos en las movilizaciones contra la ley de gases. El fiscal que los acusa es un fiscal con historia. Por favor, Diana. Me suena. ¿Quién es Carlos Stornelli? El fiscal que estuvo prófugo y que detuvo a personas por manifestarse. Es hijo de Atilio Stornelli, un teniente coronel que encabezó la intervención de Radio Belgrano durante la última dictadura cívico-militar. Amigo de Jorge Pacífico, testigo trucho en el caso Chicone e involucrado en el atentado a la AMIA. Y de Oscar Centeno, el chofer que escribió los cuadernos Gloria, los mismos que utilizó Bonadío después para hacer persecuciones y encarcelamientos de cualquier tipo. El suegro de Stornelli es Yamil Reston, represor y ministro de Videla y Viñone. Fue juzgado por delitos de lesa humanidad, pero zafó por insanía. Qué linda gente, ¿eh? Reston llevó a cabo políticas antisindicales en su cargo como ministro de Trabajo durante la dictadura de Videla. Y siendo ministro del Interior de Viñone, participó de la redacción del Deleznable, informe oficial sobre los desaparecidos. Volviendo a Stornelli, fue nombrado fiscal general por Carlos Menem. Stornelli formó junto al finado Bonadío la banda de chantajistas VIP de Comodoro Pi. Y con primicias de Clarín y La Nación, perseguían judicialmente a quien les indicaba Mauricio Macri. Cuando fue la desaparición seguida de muerte de Luciana Arruga, Carlos Stornelli operó junto a otros funcionarios para embarrar la cancha y favorecer a la policía. El único que conoció la cárcel de esta pandilla fue su subordinado, Marcelo D'Alessio. El fiscal Stornelli fue imputado y no solo no declaró, sino que además estuvo prófugo. Hoy se encuentra al servicio de la persona a quien le debe su libertad, la derrotada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Juntos, privan de la libertad a quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta social. Más casta no se consigue. Buenos muchachos, ¿eh? Tengamos memoria. Además, Stornelli me desestimó una denuncia a mí en el 2015. ¿Por qué sería? ¿Por qué? Porque yo denuncié que Macri había dejado sin efecto la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y Ercolini, que también lo estaba en la denuncia, intervino en los 2 órganos autárquicos, el AFCA y el ASTIC, que se encargan de regular la ley. Y Macri después le sacó artículos. Después varios organismos de derechos humanos hicieron varias denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio 120 días al gobierno de Mauricio Macri para presentar un proyecto alternativo. Pasaron 2 años recién y presentaron el proyecto, la convergencia en las telecomunicaciones. Pero Stornelli está re jodido, porque me desestimó la denuncia. Me imagino. Y el año que viene, en el 2025 se vence. Yo tengo 10 años para apelar. Ahora el año que viene voy a apelar. Bueno, ojalá sea la punta. Yo por eso decía, tengamos memoria, porque este tipo, en los 4 años de Alberto, siguió siendo fiscal. De todas maneras, no perdamos de vista que todo esto es un plan. Lo veníamos hablando desde el principio del programa. Es un plan, es un estilo, es un proyecto de país. Y hay un audio con el que prácticamente vamos a cerrar el programa, nos va a dar tiempo apenas para despedirnos, que habla de lo que sería el individualismo tirano. Como para saber qué está pasando, por qué sucede todo esto. Por favor, Dayana. Vengo de entrevistar un chabón que, si lo leen, les va a volar la cabeza. Se llama Eric Sadin, que predice casi textualmente esta época. Se titula La era del individualismo tirano. Ese individuo tirano reniega de la sociedad, reniega de las normas, reniega de lo colectivo de 1000 maneras. Vivimos sin fe, sin red y sin ley. No solamente por el declive de las religiones en el mundo, por el declive de la creencia en el otro. Vivimos sin la red que tuvieron nuestros viejos de un empleo con jubilación, con vacaciones pagas. Saddam estaba
flasheado con un episodio que ocurrió en Francia la semana pasada. Había una pareja de gente mayor, de unos 60 y pico, que estaba andando por una ruta en el sur de Francia. El tipo que iba manejando frena y le dice al oficial, mientras estaba filmando, le dice, no me voy a hacer el control de alcoholemia. Yo no me voy a hacer el control de alcoholemia porque no participo de su estado. Esa gente que ya se rehúsa a cumplir con la ley, empiezan a encontrar su eco en las redes. Y lo que dice Saddam es que van a florecer en todo el mundo los Milei en los próximos años por la frustración triple de vivir sin fe, sin red y sin ley. A lo que nos hicimos adictos es a relatar nuestra propia vida. Si hacemos algo y no lo tuiteamos, no lo instagramemos, no pasó. Bueno, esa adicción maridó con las frustraciones de la época y generó tremendamente este hiperindividualismo que parió los Milei. Él dice, esto va a empeorar, aunque vos no uses Facebook, no uses Instagram, no uses WhatsApp, igual sos partícipe de esto, porque igual te moldea la conducta. La inteligencia artificial y el metaverso van a profundizar muchísimo esa tendencia. Entonces, lo que puede parir la inteligencia artificial y el metaverso es todavía mucho peor que lo que parieron los algoritmos y las plataformas. ¿Qué hacer frente a esto? Hay que salir a la calle, hay que volver a encontrarse, volver a construir comunidad, volver a mirarnos a los ojos, dice Saddam, y construir fe, construir redes y construir ley. Y acá estamos, construyendo redes, tendiendo puentes, abrazándonos, compartiendo nuestras ideas, debatiendo, haciendo crítica, análisis. Y se nos termina el programa y les daría la oportunidad de despedirse. Susi, dale, abrí. Bien, hablando de red, la red de mujeres argentinas, ¿no? Construyendo comunidad, donde el lema el abrazo es el mayor acto político. Mira qué lindo. ¿Camina eso? Camina muy bien. Qué lindo. Del famoso proyecto de terminar con la violencia en Rosario nunca más nada, se dijo, ¿no? No, acá sigue la violencia, sigue. Una maravilla. No, pero aparte tenés que entender también que la seguridad no puede atender todo el país. En este momento está haciéndole radiografías a los yacaré y los pumas la ministra de Seguridad. ¿Escucharon eso? No, pero no fue Burrich a pacificar el lugar. ¿No había ido Burrich a pacificar todo eso? Quedó. Sí. No vino, hay fuerzas de gendarmería, qué sé yo. Anoche, el domingo a la noche, un muchacho se pasó de pastillas y tuvimos 5 móviles y 4 motorizados para llevárselo por unas horas. Claro. No, la policía está, no hay duda. Pero yo no veo que agarren un mísero cargamento de nada. Rafael, no, sí, acaban de agarrar dos cargamentos de cocaína acá cerca. A uno se le cayó del auto. Un éxito de las fuerzas policiales. Rumbo a Buenos Aires se le cayó del auto. Rafael, ¿querés despedirte? Reírse porque sí, si no... Compañeros, como siempre, es un placer escucharlos, es un placer compartir estos momentos con ustedes. Sigamos amuchándonos. Por momentos nos sentimos como la hormiguita aferrada al cuello del elefante, con todo el hormiguero desde el suelo gritándole ahorcalo, ahorcalo. Pero bueno, esto continúa. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Estaremos en contacto. Mi abrazo de siempre para Roberto, Ricardo, Facundo, Susi y a los que nos escuchan todos los martes. El abrazo de siempre. Gracias, Rafael. Gracias. Buenas noches. Gracias a los oyentes. Y aunque no la veamos, siempre está Dayana, Está Dayana que nos salva. Si supieran ustedes Dayana, de las cosas que nos salva. Yo le mando audios mezclados, me equivoco, se los cambio de lugar. La verdad, una ídola profesional. Facundo, tu turno.
Sí, a mí me gustaría decirle a la oyentada que tengamos la seguridad que la justicia existe, que por más de que haya algunos que no imparten la justicia como corresponde, pero vamos a tener que empezar a hacer denuncias colectivas, acercarnos a los juzgados, y después si se desestima o si se falla en contra, tenemos que seguir insistiendo. Y feliz semana de la dulzura. Ah, mira vos. Es un romántico, Facundo Ismael, es un romántico. Roberto. Estoy de acuerdo con dos cosas, con la poesía de Susi, con los dichos de todo, de Rafa, de tuyos también, Ricardo, y de lo último que dijo ahora, recién Facundo, que la justicia existe. Sí, no hay ninguna duda, porque cuando me decían que no había justicia, sí hay justicia. El tema es, la pregunta que hay que hacer, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve? ¿A dónde está? No, que a quién le sirve. Evidentemente está, pero ya sabemos, hay que pelear eso, sobre todo. Bueno, un abrazo grande y nos vemos seguramente el martes. Bien, nos despedimos entonces, gracias a todos. Qué lindo, qué concurrido estuvo el programa hoy. Qué lindo y qué interesante. Dayana, lo vamos cerrando con música. Gracias, Dayana y Tati Álvarez. Gracias siempre. Gracias. ¿Lo vamos cerrando con música? Nos vemos. Dayana, buenas noches. Buenas noches. Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que esto es un disparate. Que haya algunos que se burlan de la jota y los despidos no me entra a mí en el mate. El gobierno de Cipayos que votaste fue un gran moco. Si no estás arrepentido, juro, te falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas y acércate, que aquí somos un montón. Tranquilo y a no pelearse, que es peligroso el agrandarse. Te la hago corta y sin perder ningún estribo, te lo digo o te lo escribo, o te pongo así la voz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que te puede tocar a vos. No te burles, Timoteo, del que rajan del empleo y lo dejan ambulante. Si la yuta nos golpea, vos sumate a la pelea y nos hagamos el aguante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella, aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acércate a la razón. Sofrenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo y a no burlarse, que es peligroso derechizarse. Te la hago corta el burlarse de un amigo en la yeca y despedido. Che, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo. Y ojalá no sigas vos. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740